Buenos días, mi nombre es Paola Calvo y les voy a presentar el artículo de revisión Tipos y orígenes de las vesículas de membrana bacterianas. Fue escrito por los autores acá mencionados y fue publicado en la revista Nature Reviews de Microbiología en el año 2019. Las vesículas de membrana bacterianas pueden tener distintos efectos sobre los procesos biológicos. Por ejemplo, pueden transportar factores de virulencia, pueden generar una transferencia horizontal de genes. A partir de estas vesículas puede haber una fagoinfección al transportar fagos infecciosos y pueden exportar metabolitos celulares. El transporte de material bacteriano puede generar una comunicación entre células. La liberación de vesículas también puede generar una protección del biofilm y en el caso de los ambientes acuáticos afectan el ciclo del carbono. También se ha visto que hay algunas vesículas con actividad inmunomodulatorias, pero lo que ha sido interesante es estudiarlas para generar algún tipo de vacuna o tratamiento a partir de estas vesículas. Existen diferentes tipos de vesículas a partir de diferentes mecanismos de formación. Entonces vamos a ir viendo cada tipo. El primer tipo es la vesícula de membrana externa. Se da en bacterias gram negativas, es de forma esférica, como vemos en la figura. La parte externa está formada por lipopolisacáridos y la interna por fosfolípidos. Es una vesícula que es rica en proteínas de membrana y carente de metabolitos o proteínas del citoplasma. Es decir, esta vesícula no va a contener ni ADN ni ARN, ya que no hay paso del citoplasma al periplasma, por lo tanto no llegan a formar parte de la vesícula. Caso contrario pasa con el otro tipo de vesículas, que es la membrana externa interna. También sucede en gram negativas y es de doble capa, y en esta sí vamos a encontrar ADN y ARN. Se da por un debilitamiento de la capa de peptidoglicanos a partir de autolisinas que genera un rompimiento de la capa y da paso de moléculas citoplasmáticas al periplasma, como por ejemplo el ADN y el ARN. ¿Por qué se da este debilitamiento de la pared? Generalmente la liberación de enzimas líticas se da por una respuesta de la lisis celular a partir de daños en el ADN. Esto puede ser a partir de algún estímulo externo, como por ejemplo la presencia de fagos, que desencadena la respuesta de lisis celular. Otro tipo de vesícula es la membrana citoplasmática, que se deriva de la membrana citoplasmática, como dice su nombre. Esta se encuentra en gram positivas y si bien se ha visto que se puede generar a partir de lisis celular, el mecanismo más común es independiente del rompimiento de la célula. En esta sí podemos encontrar ADN, ARN, moléculas o proteínas citoplasmáticas. Una cuarta estructura es la estructura membranosas tubulares. Las podemos encontrar en ambos tipos de bacterias, tanto gram positivas como negativas, pero en el caso de las gram positivas van a estar formadas de membrana citoplasmática. En el caso de las gram negativas van a estar formadas a partir de membrana externa. A este tipo de estructura también se le llaman nanotubos, nanocables o nanópodos. Este tipo de estructura, la importancia o su principal función es generar puentes que permitan un intercambio de las moléculas citoplasmáticas. Ahora, ¿por qué les llamarán también nanocables? Porque en bacterias como Shigella oneidensis, que es una bacteria reductora de metales, esas estructuras le dan una conductividad eléctrica y una conexión entre células para dar este tipo de intercambio de moléculas, como por ejemplo los metales, que reduce esta bacteria y genera esta conductividad. En esta imagen vemos las vesículas que acabamos de mencionar.
vemos que en las gram negativas vamos a encontrar las de membrana externa y las de membrana interna, y en las gram positivas las de membrana citoplasmática. Vemos que las de membrana externa, que son las que están del lado izquierdo, no contienen proteínas citoplasmáticas, ni ADN ni ARN. Pueden tener eh, moléculas hidrófobas intercaladas en la membrana. Al darse una inserción de estas moléculas, sin embargo, son componentes en la membrana, no van a ser dentro de la vesícula. En el caso de las de membrana interna y externa, se da generalmente, como mencionamos, por una lisis celular. Le llaman una lisis celular explosiva y se da a partir de endolicinas y también a veces involucradas autolicinas. Al darse este rompimiento de las paredes por las endolicinas y darse lisis celular explosiva, vamos a generar dos tipos de vesículas. Las de membrana interna y externa, que ya acabamos de mencionar, que van a ser aquellas que tienen tanto la membrana externa como la interna. Vamos a tener ADN, ARN y moléculas citoplasmáticas. Y vamos a tener otro tipo de vesícula que es el mismo concepto, solamente que sin la membrana interna. Ahora, ¿por qué no hay membrana interna en este tipo de vesículas? Porque al darse el rompimiento y la lisis celular explosiva, muchas veces se desapegan o se desligan, perdón, la membrana interna de la externa, y al formarse la vesícula ya no tenemos la interna, pero es el mismo concepto. Se le llama diferente a las de membrana externa porque estas sí van a contener ADN, ARN y componentes citoplasmáticos. Por eso no se le llama vesícula de membrana externa, porque se podría confundir con el otro tipo que no contiene ninguno de estos compuestos. Por eso se le llama vesículas de membrana externa, pero a partir del mecanismo de endolicinas. Es un nombre un poco largo, entonces así lo resumen con estas iniciales. En el caso de las gram positivas, como ya mencionamos, tenemos las de membrana citoplasmática que igual se generan a partir de la evaginación, y aquí sí tenemos involucradas las endolicinas para que se dé el debilitamiento y el rompimiento de la pared de peptidoglicano externa. Sin embargo, la vesícula sí se forma a partir de la evaginación. En el caso de las estructuras membranosas tubulares que no vemos en esta imagen, al darse el rompimiento por las endolicinas de la capa de peptidoglicanos, dependiendo del tamaño del agujero que se genere en esta pared, es que se va a dar ya sea o una vesícula o una estructura tubular. Esto ¿qué tipo de estructura se genera? Generalmente es a partir del tamaño del orificio que se dé a partir de las endolicinas. Ahora, vamos a hablar sobre las rutas de formación de las vesículas. En el caso de la evaginación, que es como vemos en la figura anterior, que es una protuberancia de la membrana y no es por el rompimiento de la célula, se puede dar a partir de desequilibrios de la biosíntesis de la pared. También las condiciones de crecimiento pueden tener efectos en la formación de estas vesículas. La remodelación de la membrana puede generar que se den estas protuberancias. Un cambio en la presión de turgencia del periplasma puede generar también una protuberancia. La repulsión de carga en las moléculas del lipopolisacárido bacteriano puede generar un desplazamiento de la membrana y generar una protuberancia y, por lo tanto, generar una vesícula.
La mayoría de casos se da es porque hay una pérdida del enlace o de la unión entre la capa de peptidoglicanos y la membrana externa. Este es como el motivo más común de esta formación de vesículas. También a veces cuando hay una acumulación de fragmentos de peptidoglicanos se puede dar esta generación de vesículas. Cuando hay proteínas mal plegadas, cuando hay integración de moléculas en la membrana celular o de la envoltura celular de las bacterias y genera protuberancias. Y muchas veces alrededor del flagelo, cuando se da una rotación del flagelo, esto estimula la formación de vesículas. Ahora, ¿qué factores desencadenan? Ya vimos que lo que mencionamos anterior son como los mecanismos o las rutas por las cuales se dan, pero ¿qué desencadena esto? La composición del medio puede afectar muchísimo, ya que si el medio genera cambios en las cargas de la membrana, esto puede generar la formación de vesículas. La fase del crecimiento de la bacteria es muy importante. Dependiendo de la fase va a haber una hipervesiculación o no. Cambios en la temperatura, la disponibilidad de hierro y oxígeno en el medio. Cuando hay exposición a antibióticos, se ha visto que hay antibióticos que generan la formación de vesículas. También el estrés genotóxico puede generar que se dé una alteración de la membrana. Se ha visto que la desacilación del lípido A y la remodelación de la membrana externa y acumulación de fosfolípidos en esta membrana genera una hipervesiculación. Y también cuando están las bacterias expuestas a carbono altamente hidrófobo, como el hexadecano o el fenantreno, genera cambios en la membrana externa y por lo tanto la vesiculación. En el caso de la ruta de lisis celular, que genera el rompimiento de la célula para que se den vesículas, pues como mencionamos, la presencia de fagos, estos van a inducir genes líticos, que es lo que llamamos respuesta SOS de la bacteria, que entonces se da un desencadenamiento de respuesta genética que genera enzimas líticas y por lo tanto el rompimiento de la célula. Cuando hay un daño en el ADN también se genera esta respuesta de genes líticos. Cuando hay la presencia de biofilms, esta estructura genera el rompimiento de células y algo importante es que en el caso de los biofilms, cuando se liberan vesículas, esto genera un tipo de protección del biofilm y por lo tanto hay es como un sacrificio de algunas células para la protección de otras. También cuando hay condiciones anóxicas, y muchas veces la lisis de células vecinas estimula la lisis de otras células. Las endolicinas que también liberan las células vecinas, que hubo muerte celular, se liberan estas endolicinas y estimulan las células vecinas. Como mencionamos antes, no solo las endolicinas están involucradas, sino que las autolicinas también. Y los antibióticos también pueden generar no solo la generación de vesículas, sino el rompimiento de la célula y generación de vesículas. Entonces, a partir de lisis celular, se puede formar las vesículas de membrana externa y no solamente las externa interna o las citoplasmáticas. Solamente que en el caso de las externas no hay un apego de la membrana interna, como ya habíamos visto en la figura anterior. Pero como también mencioné, no se les llama específicamente vesículas de membrana externa, sino que hay que hacer la diferencia de estas vesículas que sí contienen ADN y ARN. Entonces, en la figura vemos el resumen de las señales que pueden generar ya sea membrana externa, una lisis celular explosiva o la evaginación. Entonces, en conclusión,
La vesiculación bacteriana tiene dos principales rutas. Hay una importancia al rol ecológico de estas vesículas y por lo tanto ahí genera una importancia el estudiarlas. Y hay un efecto de la misma vesiculación sobre las poblaciones bacterianas, como mencioné anteriormente, que al haber lisis celular y generación de vesículas sea una protección de la población sobreviviente. Entonces es un tipo de mecanismo de protección de las mismas bacterias, hablando a niveles de poblaciones. Muchas gracias. Y eso fue todo.